Muy buenas chicos, ¿qué tal familia? Aquí estamos en el segundo vídeo de este 2026, estamos en el 2 de enero de 2026, un año que promete mucho. ¿Por qué promete y es diferente al 2025? Bueno, en principio porque es un año nuevo, vida nueva, y nosotros pensamos que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Si las misericordias de Dios se renuevan cada día, los años se renuevan siempre que estás alineado en espíritu, en mente y en cuerpo, en las tres áreas de la fórmula de la vida plena. Por si no lo sabes, yo trabajo con un programa que se llama Fórmula de la Vida Plena, en el que trabajamos cuerpo de Hércules, mente de Platón y espíritu de Salomón. Trabajando esas tres áreas de la vida, lo que procuramos es que tú llegues a ser tu mejor versión. Y uno de los peores enemigos que tenemos es nuestro pensamiento en el pasado. Muchas personas se anclan en el pasado o tienen exceso de pasado o exceso de futuro. Si tienes exceso de pasado, te anclas en la ansiedad. Si tienes exceso de futuro, te anclas en la ansiedad. Entonces, muchas veces nuestras metas, nuestros objetivos no se cumplen porque estás anclado en el pasado. El pasado es un amigo o un enemigo, según por donde lo veas. Es un amigo si tú lo ves así, como si fuera un libro, vas a la biblioteca, ves el libro y dices, mira, pues en tal fecha hice esta actividad, o hice esto, cometí esta, no sé, pues cualquier cosa, o dije cosas que no debía, o tuve este problema, o tomé esta decisión que no... Entonces, el pasado nos vale como un diccionario para traer al presente, para aprender y no cometer nada de eso parecido en el futuro, porque recuerda que nuestro presente son las decisiones del pasado y nuestro futuro son las decisiones que tomamos ahora en el presente. Muchas personas me dicen, Rubén, ahora yo voy a empezar con tu programa ahora en enero de 2026, déjame pasar las fiestas, que ya entro, ya empiezo con el deporte, ya empiezo con la programación neurolingüística, ya empiezo a leer la Biblia, ya empiezo a tener un contacto con Dios. Y fíjate, el tiempo pasa y las personas continúan. Ya estamos el día 2 y algunas de esas personas ni siquiera se han puesto en contacto. Es posible que a lo mejor dentro de unos días sí, pero se trata de compromiso, eso está anclado al pasado. Una persona cuando dice hoy es hoy o sí es sí, no hay más vuelta atrás, porque te lo digo por experiencia como profesional, como terapeuta en drogodependencias y mediación familiar y con formación en PNL y espiritualidad. Las cuestiones, la palabra tiene mucho poder, los pensamientos y las palabras tienen una frecuencia, vibran de una manera, y según cómo tú utilices esos pensamientos y esas palabras, pues van a traer unas acciones, unas emociones, que es lo más importante, y por consecuencia unos resultados, porque las palabras y los pensamientos son fuerzas que calibran. Bien, ¿qué es fuerzas que calibran, Rubén? Pues fíjate, mira, nosotros vivimos, esto lo habla el doctor David Hawkins y a mí me parece súper importante, porque vivir anclado en el pasado es como vivir en la fuerza, y vivir en el presente o en el futuro, o sea, vivir en el presente ya programando tu futuro sin ansiedad, es vivir desde el amor y desde el poder. ¿Cuál es la diferencia de vivir en la fuerza y vivir en el poder? Vivir en la fuerza, el doctor de Hawkins calibra, lo mide por un número, ¿no? Que de 200 hacia abajo se vive en fuerza y de 200 hacia arriba es en poder. Por ejemplo, 200 hacia abajo es el miedo, la envidia, la ira, la vergüenza, la culpa, esas emociones que muchas veces nos generan la mente, los pensamientos, y empezamos a calibrar así debajo. Nuestra frecuencia es bajísima, ¿y cómo nos sentimos? Fatal, nos sentimos abajo, nos sentimos plof, nos sentimos down. En cambio, cuando nosotros estamos por encima de 200, el número es una medición que le he puesto, pero es lo de menos. Lo importante es que pienses que a determinado número hacia arriba, en este caso 200, empiezas a calibrar en valor, en coraje, en poder, en manifestación, en amor, en iluminación, en paz. ¿Te das cuenta? Entonces, una persona que tiene un buen nivel de conciencia o un nivel de conciencia alto, calibra aquí. Otra persona calibra aquí, si tiene un nivel de conciencia bajo. Entonces, cuando tú tienes un nivel de conciencia elevado, no estás viviendo en el pasado, porque no estás anclado a esas emociones y esos pensamientos pasados, estás anclado en el presente, viviendo en presencia. Y aquí es donde quiero ir. Si tú quieres alejarte de esos síntomas del pasado, si quieres tener el pasado solo como una biblioteca y no como un problema que te está ahí, como un pensamiento rumiante, tienes que aprender a vivir en presencia. Rubén, ¿y cómo se aprende a vivir en presencia? Fíjate, yo ahora estoy grabando este vídeo, lo estoy dando todo.
me esfuerzo con cariño, no es que me esfuerce que esté sudando, no, me esfuerzo para mejorar, darte el mejor contenido posible, para eso me entrego y estoy en presencia sin pensar en nada más que lo que estoy haciendo, que es entregarte un buen valor. Eso es estar en presencia. Cuando tú estás comiendo, por ejemplo, y disfrutas esa explosión de sabores en la boca cuando mezclas los alimentos, cuando estás corriendo porque haces deporte y segregas serotonina, cuando estás con tu hijo, con tu mujer, que das un abrazo y segregas oxitocina, cada momento es maravilloso. Y uno de los enemigos más grandes que tenemos para no estar en presencia son las pantallas. Las pantallas son maravillosas para conectarnos, para estudiar, para divulgar trabajo, etcétera, etcétera, pero también son un arma de doble filo porque nos mantienen presos al scrolling, nos mantienen presos a la comparación. La comparación, el estar continuamente buscando ocio, dopamina barata, chispazos de dopamina, porque estás trabajando y de pronto estás atento a ver qué notificación llega. Eso hace que te distraigas y si te distrae no estás en presencia y empiezas a entrar en un bucle. Se cumple el círculo vicioso y el círculo vicioso hay que romperlo. ¿Por qué? Porque si no, después empiezan los problemas, empieza la vibración a bajar y empiezas a anclarte de nuevo en el pasado. Es que yo ya lo sabía, es que si a mí me pasa así, siempre me pasa igual, yo no consigo cambiar, yo siempre fui así. Entonces empiezas a autoconvencerte con una programación antigua del pasado. ¿Y cómo podemos solucionar eso, Rubén? Nos hablas del pasado, pero de no estar anclados al pasado, pero dame un tip, dame una fórmula. Fíjate, no hay magia, pero sí hay herramientas. Y las herramientas que tengo hoy para ti es la programación neurolingüística espiritual, que son frases, decretos, es una técnica de reprogramación mental en la que tú, cuando tienes esos pensamientos negativos, esos pensamientos rumiantes, utilizas frases, utilizas decretos, utilizas versículos de la Biblia para ayudar a levantarte esa vibración, a levantarte esa energía y comenzar a reconfigurar todo. Canalizas esa información, ¿sí? La resignificas y la mandas de nuevo al mundo vibrando alto. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer un trabajo de pronto pues no te sale, continúas intentándolo y aquí no le pasa, ¿no? Y te entra el tedio, y te entra el estrés y que tengo que acabar este trabajo y no me da tiempo y entonces empiezan esos pensamientos rumiantes y a auto convencerte de que realmente no vales para nada. Tenemos que romper ese círculo vicioso de una manera ya de una manera pues directa y radical. Por ejemplo, yo utilizo varias frases como por ejemplo estoy aprendiendo del proceso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese de que yo no valgo para nada o yo no puedo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además eso tiene doble fuerza porque estás no delegando, sino que estás entregándote a Dios y Dios va a obrar sobre ti por la oración. Además de tus fuerzas tienes a un consolador, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Que te manda el Espíritu Santo. Fíjate, eso es muy espiritual, pero calibra muy arriba. Pero después también hay frases, por ejemplo, no te gusta estar solo, ¿no? Y cada vez que estás solo, pues te deprimes y de pronto no quieres ni ir a buscar la compra o no te gusta ni ir al cine solo o comer en un restaurante solo, tienes que llevar el móvil y estás comiendo, que eso no es nada bueno porque estás comiendo emociones, viendo el teléfono, scrolleando y comiendo, ni siquiera disfrutas. Entonces, ¿qué frase puedes hacer o qué decreto puedes hacer para que te ayude a calibrar alto y dejar el pasado atrás? Y esos hábitos del pasado, por ejemplo, puedes decir, cuanto más tiempo estoy solo, más aumenta mi confianza. Fíjate qué fuerza, cómo calibra aquí arriba, ¿no? Una persona que no es capaz de aguantar la soledad, cuanto más solo estoy, más aumenta mi confianza. Con esas herramientas y muchas más te puedo ayudar con la fórmula de la vida plena, que es mi programa. Te voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo. Mañana tenemos otro vídeo, recuerda, son vídeos, píldoras cortitas y al pie, que cada día voy a ir compartiendo contigo de unos 8, 10 minutos, 9, más o menos aproximadamente. Y espero que te gusten, que los compartas. Y si sabes de alguien que necesita escuchar esta información, este contenido, compártelo con él. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.